En la psicomagia todo es posible. Entonces, puedes hacerle frente a todo, a tus impulsos incestuosos, a querer acostarte con tu mamá, con tu papá, con tu tío, con tu hermana, con tu bisabuelo, con todos, a matarlos a todos, a comértelos a todos. Todo lo que se va estructurando en nosotros lo puedes confrontar sin hacerlo. Lo puedes hacer a través de metáforas. Pero ahí te tienes que confrontar a ti mismo frente a lo que te aterra y a imágenes de ti mismo que no siempre son agradables y a ti misma que no siempre son agradables. Entonces, claro que la psicomagia es fuerte, porque es fuerte como la vida. ¿Ves? Y la vida para mí es muy fuerte. Y un ser humano que ha tomado la decisión rotunda, así, rotunda, de verdad, así, no mentiritas, de verdad, de transformarse y de realmente hacer contacto con las dimensiones amplias de su ser y ponerse en movimiento, porque la dificultad que hay en nosotros es ponernos en movimiento, porque estagnamos, ¿ves? Y repetimos, y siempre es lo mismo y el mismo camino, pero en el fondo no se mueve. Y nosotros lo que vamos a buscar es poner en movimiento y crear una acción tan poderosa que meta en marcha una rueda que no se ha movido hace 10.000 años. Entonces, no es cosa de niños, no es psicomagia de niños, esto te estás jugando el destino. Cuando te juegas el destino, como en todo mito heroico, tú tienes que tomar una decisión de vida o de muerte. El ritual es fundamental porque como tenemos tendencia a repetir, ese es el piloto automático, hace eso, repite lo conocido, entonces no entiende que hoy ya no es ayer. Él cree que ayer es hoy. En su mundo, que los padres, los abuelos, los tíos, el árbol genealógico está vivo. Que todos están vivos, no como seres humanos, no como símbolos, pero códigos. Entonces, vive dentro de eso y mantiene todo eso. Entonces, el ritual es enseñarle, explicarle a esa dimensión en su propio lenguaje que ayer ya no es hoy y que no hay ningún peligro en entrar en hoy. Y que no hay ningún peligro en regenerarse, en transformarse. Le enseñas, ¿ves? Entonces, si tú te enseñas en su propio lenguaje, esa dimensión de repente va a poder entrar en un nuevo ciclo, facilitar los cambios de ciclo. La psicomagia es muy, muy útil para eso. Lo que hace uno cuando trabaja sobre el árbol es ver dónde uno está repitiendo, ¿ves? Ver dónde uno está repitiendo. Y para poco a poco ir disluyendo esa repetición para poder percibirse a sí mismo en toda su magnitud. ¿Ves? Entonces hay un trabajo que hacer para ver todo eso y cómo se va sucediendo en uno. Porque hay fidelidades tan grandes neuróticas que te incluso pueden llevar a la muerte. Somos posesos, nos posee eso. Gente con enfermedades, gente ¿Sí? con ruinas. Es un sistema de repeticiones. De fidelidades, de obediencias, de maldiciones, ¿ves? Por ejemplo, hay maldiciones, en esta familia nadie amará, en esta familia todos serán pobres, en esta familia... Hay tantas maldiciones, y esas maldiciones se respetan, son como órdenes, ¿ves? Entonces, cuando fuiste bien nutrido por tus padres, es decir, bien alimentado y también a nivel emocional, ¿no? y energético, iniciático, entonces sales de tu casa para dar. Pero cuando no fuiste nutrido y no te alimentaron y tus padres de alguna manera fueron egoístas contigo, o ellos tampoco, porque ellos tampoco fueron alimentados, entonces se repite, entonces te quedas con ganas de comértelos y te conviertes en un vampiro y eres caníbal. Hay gente que te chupa el tiempo, que te absorbe la vida, ¿ves? Y que están ahí y no hacen nada juntos, pero necesitan que estés a su lado y te chupan la energía. Entonces, o parejas, ¿no? Entras en parejas y luego sales con 20 kilos psicológicos menos porque te chuparon la vida. La sombra del tarot es el poder. Mucha gente hace el tarot para tener amigos, para ser poderosos y para darle direcciones a las personas que no puede darse a sí mismo y a sí misma, porque una persona que intenta decirle el camino de vida a los otros que debe llevar es porque él no sabe hacerlo consigo mismo. Yo pienso que un tarotista, yo lo llamo responsable, de ninguna manera le dice a la persona lo que tiene que hacer, le propone, le abre posibilidades y le muestra diferentes posibilidades y la persona elige. De ninguna manera le va a decir el futuro,
porque eso no es responsable. Porque cuando un ser humano tiene un tarot en las manos, para la persona es canal de Dios. Es decir, que se le abre, es como su papá, su mamá. Entonces, le puedes decir que le va a pasar un accidente en 3 días y le pasa, porque tú lo condicionas. Entonces, es muy peligroso, es como tener un bisturí en la mano. Tienes que saber que si dices algo, le vas a cortar una vena. Entonces, cuando tú ves el tarot y ves el dibujo, tú entiendes que es un mapa. Es decir, que es un mapa que si tú lo integras, es un mapa no verbal, es un mapa en imágenes, que si tú lo integras, tu cerebro entiende qué es. Es, de nuevo te lo digo, es que tus sentidos pueden al fin ver, tocar, oler, sentir algo que es totalmente abstracto, que es la integración psicológica. El tarot en su dibujo completo tú lo integras y lo aprendes y lo conviertes en tu esqueleto psicológico solo por aprender esa figura. Esa figura entra en ti, es un mandala. Entonces, nosotros, ¿no? En mi familia, nosotros vivíamos tarot, es decir, que respirábamos tarot. Fue una experiencia increíble. Yo aprendí a leer y a contar con el tarot antes de leer palabras. Mis padres experimentaron conmigo el tarot. Y fue increíble porque yo pienso con símbolos, ¿ves? El tarot es analógico, siempre que el tarot de Marsella, como es un mandala, esto tiene que ver con esto, cada figura tiene que ver las unas con las otras, es un todo, es como un tejido. Es como la vida, está toda interconectada, ¿ves? Y no creemos que no, pero todos estamos interconectados. Entonces, el tarot te habla de esa interconexión y te enseña a pensar de forma analógica, ¿sí? Y evidentemente te habla de los diferentes niveles, estados de conciencia. Es como verdaderamente un mapa del ser. Entonces tú te trabajas con el tarot, porque estos arquetipos, estos personajes, son lo que te permite reconocer las diferentes energías y vibraciones que hay en ti y poderlas transitar. Es decir, que te enriquece. Entonces te enseña a desplazar a tu ego. No todo sobre ti, sobre ese yo que se repite. Es decir, que entras en la dimensión de los arquetipos. Entonces te conviertes en un ser, llamémoslo así, internamente cósmico. En un ser con una conciencia viva. Bienvenidos una vez más a Proyecto Sinédesis. Hoy tenemos el gran honor y la gran suerte de tener en Barcelona a Cristóbal Jodorowsky y bueno, vamos a poder charlar contigo un buen rato. Quizá podríamos empezar por tus orígenes. Quizá podríamos empezar por todo el mundo cuando oye Jodorowsky, pues identifica a Alejandro Jodorowsky, una trayectoria, una creación de la psicomagia, la metagenealogía, etcétera, etcétera, etcétera. Toda familia tiene sus dificultades y sus facilidades. Mi familia no tiene más ni menos que otras. Yo pienso que si yo nací en mi familia es porque tengo las espaldas para cargarla. Pude haber creído que no en ciertos momentos, pero sucede que sí. Tengo la sensación hoy en día de que todo el camino que he recorrido, y lo hablaremos con la psicomagia y tantas otras cosas más, es porque así tenía que ser. Como dice Ramana Maharishi,
Lo que tiene que ser, aunque trates de que no sea, será, y lo que no tiene que ser, aunque trates que sea, no será. Entonces tenía que ser. En ciertos momentos de mi vida, evidentemente, pensé que no me saldría de todas mis angustias, pero lo logré. Entonces, como tú dices, ¿no? Se ve la figura de Alejandro, pero yo dentro de mi mundo no me impresiona. Claro. ¿Ves? Para nada. No es un padre que pesa. Alejandro, te voy a mostrar qué es para mí. Hola, yo soy Alejandro Jodorowsky. Vivo también entre los tantos aspectos de mi hijo Cristóbal. Estoy aquí con todo mi amor, con toda mi fuerza, con toda mi luz y mi creatividad. Estoy presente en él como un aliado, en medio de los millones y millones de seres, de cosmos, de universos, de conciencias que habitan en él. Yo soy un pequeñito aspecto en medio de la inmensidad del ser que lo habita, pero yo fui una de las partes fundamentales para que él pueda acceder a la dimensión más consciente y divina de su ser. Así que aquí estoy y lo amo. Ahora me voy. Eso es para mí Alejandro Jodorowsky, y más todo el conocimiento y todo, ¿no? Entonces, ¿qué decirte? A veces las personas quieren saber, ¿no? Si no fue muy difícil, si lo fue. Yo escribí un libro que se llama El collar del tigre, donde cuento todas las dificultades que hubieron, ¿no? Nosotros venimos digamos, mi árbol genealógico viene realmente del troglodismo, y haber hecho ese paso evolutivo en tan pocas generaciones, pues es, llamémoslo, milagroso de alguna manera, porque fue un esfuerzo gigantesco, ¿no? Entonces, cuando yo nací, evidentemente yo soy el primer hijo, digamos, el primer hijo de mi madre, y el primer hijo que comenzó a vivir con mi padre, porque él tuvo hijos antes, ¿no? Pero yo fui. Entonces, además que nací el mismo día que su papá, con el que tuvo tantos conflictos, entonces me cayó encima y me llovió a mí, como se dice en español, sobre la milpa, ¿no? Y fue fuerte el encuentro. Pero yo desde niño me interesé en todo esto, y nací en una época donde pues se creó la montaña sagrada, bien, el chamanismo, y yo me pegué como lapa a todo eso, y les exigí que me llevaran a todos lados a aprender con chamanes, y no me impresionaba ni la sangre ni nada de eso, porque había operaciones de chamanes que yo veía, y me fui como intuitivamente, ¿ves? Formando. Yo creo que pues uno nace con eso también, ¿no? Y qué decirte, yo quise eso. Entonces cuando apareció la psicomagia, yo estaba en un estado de sufrimiento tal que dije, esto me va a salvar la vida, ¿no? Y además que lo quiero experimentar, yo creo en eso. Yo siempre creí en todo, profundamente. Yo siempre creí en mi padre, siempre creí en la búsqueda. Bien que hoy me doy cuenta que hay tantos otros aspectos que se suman a eso, y que lo estoy haciendo, ¿no? Pero me metí adentro completamente, ¿ves? Y la psicomagia la vi nacer, estuve ahí desde antes que naciera, porque estuve en todo el trabajo espiritual, porque mi casa era un verdadero hervidero de conocimiento, y no era que afuera y adentro de la casa no se trabajaba, no, éramos todos nos vestíamos con el tarot, hablábamos tarot, comíamos tarot. ¿Tú llevabas cartas desde pequeño ya? Sí, el tarot, ¿no? El tarot era fue un ser en mi casa. Es como, el tarot no hablo de unas cartas, estoy hablando como si hablara de un familiar, ¿no? Claro. Familiares era nuestro mundo mítico. Entonces, por un lado me empapé porque vivía ahí, pero hubiera podido negarlo. Claro. Hubiera podido negarlo todo y mandar al cuerno todo y decir... Ir en contra de todo eso. Claro. Pero a pesar de... Lo digo, y no es
para hacer chismes, porque no tengo ningún chisme que contar, ni nada a nada que darle la espalda de todo lo que pasó, porque yo agradezco profundamente toda mi historia, porque yo pienso que es el plomo que permite que uno poco a poco se transforme en oro, y eso es lo que la existencia quiere para que tú hagas tu esfuerzo de transformación. Pero sí, pues hubieron momentos difíciles, entonces digo, gracias a esos momentos difíciles, yo pude entrarle, ¿no? Entonces me interesó todo siempre, y desde niño yo siento que tuve como esa pasión por todos esos mundos, y me metí, ¿no? Entonces empecé a explorar la psicomagia. Entonces ahí empecé a hacer los actos. Le dije a mi padre, la verdad, le dije, pues como tú la inventaste, yo quiero ver si funciona, vamos a hacerlo en casa, ¿no? Claro. Y entonces no me pudo decir que no. ¿Se puede decir que fuiste entonces el foco motivador? Es decir, yo sé eso en casa del herrero cuchara de palo. Es decir, en esta casa no fue así. Y aquí dentro es, bueno, vamos a cocerlo aquí también. Aquí, claro. Ya que hablamos de esto, vamos a comer nuestra propia... Sí, y vamos a experimentarlo, ¿ves? Yo nunca pensé, voy a ser psicomago, claro. ¿Ves? Sino que lo hice con pasión y con dedicación y con fe, porque dije, esto me va a ayudar. Entonces entré y después me puse a estudiar y te digo, hice todos estos actos que hice con él y con mi madre. Mi madre a veces llegaba a hacerle actos tan fuertes que me decía, te lo hago, pero no le cuentes a nadie lo que estamos haciendo, porque era muy fuerte, ¿ves? Claro. Y así trauma, por situación de la infancia lo fui haciendo. Luego fui creando rituales psicomágicos familiares. Tuve un grupo de 10 años en Italia donde exploré a fondo, porque pudimos trabajar sin límites, ¿no? En la desnudez del cuerpo y del alma, ¿no? Ir a fondo en las cosas, y lo fui, digamos, fui desarrollando, tratando de ver hasta dónde se podía llegar en una mente humana y qué producía, ¿no? Sembrar tantos actos en una mente humana, a ver lo que pasa. Y bueno, y la verdad es que los resultados encuentro que son muy buenos, digo, dentro de mí. Hoy en día estoy como, dices, cuando siembras vientos cosechas tempestades, pero cuando siembras sanación, pues cosechas paz, conciencia, belleza, felicidad, amor y tantas cosas, ¿no? Y salud. Entonces son inversiones a largo plazo cuando haces un acto. Es como sembrar dentro de tu mente, porque a veces los resultados no son inmediatos y a veces te producen más crisis que el bienestar que tú crees que vas a obtener cuando haces el acto al día siguiente, ¿no? Y no lo tienes. Bueno, quizá la psicología lo que propone es llevarte a un límite más allá del límite en el que yo estoy dispuesto a cruzar para poder transformarme en alguien. Porque hay gente que la encuentra muy contundente, la psicomagia. Mira. La vida, digamos, podríamos decir que es muy fuerte. En esa dimensión que llamamos inconsciente, tú eres un asesino. Tú eres todo asesino, tienes todas las situaciones sexuales, tienes todos los impulsos del mundo. Estás unido a todo, es decir, los aspectos más telúricos, más violentos, y los aspectos más sublimes. Pero todo está en ti. Entonces, uno se la pasa la vida rehuyéndose. No quiero ver esto, me asusta esto, pero está en ti. Entonces, como te digo, es fuerte, está la muerte. Aunque nos tomemos la aspirina de la reencarnación, igual somos todos una misma energía, una vibración, una conciencia, la muerte no existe, ok. Sin embargo, puede pasar algo y se acabó, entonces es fuerte. Entonces, lo que nos sucede a nosotros también lo es decir, que hay una resistencia muy poderosa. Entonces, si uno realmente
quiere hacer un paso, va a tener que entrarle. Porque si no va a obedecer a ese impulso que te retiene y que no te deja hacer el camino, porque va a tener miedo. Entonces ahí viene el poder de la decisión, ¿ves? El poder del mago. Pero no un mago como un hechicerito, con una varita mágica. El mago es el que toma decisiones poderosas, entre otras cosas. Entonces decide y toma la decisión de lanzarse a su vacío, ¿ves? A pesar de que se mea y se caga. Y se caga de susto. Pero va. En la psicomagia todo es posible. Entonces puedes hacerle frente a todo, a tus impulsos incestuosos, a querer acostarte con tu mamá, con tu papá, con tu tío, con tu hermana, con tu bisabuelo, con todos, a matarlos a todos, a comértelos a todos. Todo lo que se va estructurando en nosotros lo puedes confrontar sin hacerlo. Lo puedes hacer a través de metáforas. Pero ahí te tienes que confrontar a ti mismo frente a lo que te aterra y a imágenes de ti mismo que no siempre son agradables y a ti misma que no siempre son agradables. Entonces, claro que la psicomagia es fuerte, porque es fuerte como la vida, ¿ves? Y la vida para mí es muy fuerte. Y un ser humano que ha tomado la decisión rotunda, así, rotunda, de verdad, así, no mentiritas, de verdad, de transformarse y de realmente hacer contacto con las dimensiones amplias de su ser y ponerse en movimiento, porque la dificultad que hay en nosotros es ponernos en movimiento, porque estagnamos, ¿ves? Y repetimos, y siempre es lo mismo y el mismo camino, pero en el fondo no se mueve. Y nosotros lo que vamos a buscar es poner en movimiento y crear una acción tan poderosa que meta en marcha una rueda que no se ha movido hace 10.000 años. Entonces, no es cosa de niños, no es psicomagia de niños, esto te estás jugando el destino. Cuando te juegas el destino, como en todo mito heroico, tú tienes que tomar una decisión de vida o de muerte. Y la psicomagia para mí tiene mucho que ver con eso. Es cuando tú vas a hacer un acto de alguna manera, te vas a morir, entonces si vas a volver a nacer, y entonces te vas a confrontar con dimensiones. Entonces cuando alguien te dice es muy fuerte, te voy a decir lo que pasa es que está en su situación de collón o collona. Y no está mal, pero tiene que reconocer que hay una parte que es la parte del yo conservación que va a decir sobre todo no voy a hacer eso, porque eso me podría poner en movimiento, y la tendencia que hay en nosotros es sobre todo no ponerse en movimiento, sobre todo no transformarse, sobre todo no entrar en un proceso de, llamémoslo así, de muerte y renacimiento, ¿no? Porque eso se ve en la metagenealogía, hay una fuerza que viene de un yo que se llamaría el yo conservación, automático, ese piloto automático que existe en todos nosotros cuando un ser humano no ha despertado el yo conciencia que es. Entonces va automáticamente a repetirse porque su misión es mantener vivo a su clan y a lo conocido hasta que termine el cosmos. Entonces simplemente repite y no se mueve. Entonces encuentra una situación segura y no se mueve más. Entonces, pero eso es para esa dimensión de vida o de muerte, no moverse. Entonces tú tienes que hacerle algo muy fuerte y entrar en su propio lenguaje para que acepte moverse. Si no, no lo va a aceptar. Tú le dices muévete y va a decir que no. Puedes hacer inclusive analizar. Yo no estoy en contra del análisis, al contrario, pero tiene sus límites. Entonces, y no va a moverse esa parte. Entonces yo pienso que uno tiene que hacer un acto poderoso y definitivo. Además que cuando se hace un acto, el propósito del acto, al final de cuentas, no es hacer algo subversivo, un acto así fuerte por fuerte. Bueno, no. Son bellos los finales de todos los actos. Claro, el propósito del acto es el final. Lo otro es un medio. El final es cuando tú entierras, procesas y naciste. Eso es el acto. Claro, pero es una salida a todo eso. Sí, claro. Eso, entonces es un proceso. Las personas que dicen eso es que son muy fuertes, es que quizás no están acostumbradas a encararse con lo que realmente son. Porque cuando tú te encuentras con las dimensiones más profundas de tu ser, pues sí es aterrante. Entonces yo voy investigando
Y hago procesos con la gente, claro, pues utilizo la metagenealogía, utilizo la psicomagia, el tarot, y psicología profunda, y enneagrama, y otras estructuras que he ido descubriendo para permitirnos entrar en ese movimiento transformativo e ir distilándonos, ¿ves? Ni siquiera creo que hay que salir del laberinto. Yo creo que hay que distilar al laberinto, hacerlo transparente hasta que se convierta en una coladera transparente donde todo esté ahí. Entonces, al final de cuentas, yo creo que uno se va distilando y se va distilando. Quitarse las cosas se puede, porque se crean ilusiones. No es que me distancio del laberinto y yo ya no soy el laberinto, pero el laberinto siempre está ahí. ¿Ves? Es como tu yo pasado y luego aparece otro laberinto y luego aparece otro laberinto y vas pasando de laberinto en laberinto, ¿no? Eso de que el laberinto se va a ir, yo creo que la vida es un laberinto eterno, nada más que se va distilando. Entonces, sí, estoy completamente en ello y tanto estoy en la psicomagia que voy a empezar a rodar mi película en diciembre, si todo va bien. Se llama La mariposa que arde, que es una película de psicomagia. Sí, he oído, son actos de psicomagia, ¿verdad? Sí. Hiciste uno, ¿sí? Un piloto, ¿verdad? Sí, hice un piloto. Yo voy a actuar. ¿Te gustó tanto que has decidido...? Sí, y voy a actuar 2 yo. Ajá. Sí. Y ahí se te va a responder toda la pregunta de Alejandro Jodorowsky, todo lo implica él también. Y voy a hacer en público algo, digamos, en cine, llevar al arte todo eso y para que también se vea como yo lo comprendí. Ajá. Además, igual lo escribí, pero pienso que es importante hacer cosas, en decir que la sanación está por todas partes, ¿no? De hecho, lo que tú sanas en ti, luego es lo que compartes. También, es decir que, mira, lo que pasa con la psicomagia tiene sus misterios, que yo tampoco puedo comprender del todo. Es decir, que de dónde surge el acto. Es decir, yo sí sé que he estudiado eso, y sé que he entendido ciertas bases de todo eso, sé que he ido a investigarlo, que lo he vivido, que lo he experimentado 30 años, y que lo sigo haciendo. Pero después sentarte ahí con una persona y aconsejarle un acto, eso es algo muy misterioso, porque viene de un lugar, si eres sincero contigo mismo y contigo misma, viene de un lugar muy misterioso, ¿ves? Y hay una unión misteriosa entre la persona y tú, que es como, y yo no lo llamo solo de inconsciente a inconsciente, yo digo de conciencia a conciencia, es decir que el acto surge no del inconsciente, surge de la conciencia que estructura una llave para, yo pienso, autorrealizarse, porque en el fondo lo que uno está haciendo es que está participando en el proceso transformativo de la dimensión más consciente de la existencia en el otro para que sea la conciencia. Entonces brota de ahí, ¿ves? Yo pienso. Pero por supuesto que es como un músico, pues estudió música y 20 años tocando el piano que de repente empieza a salir, ¿ves? Pero yo comencé, te digo, lo comencé sinceramente por querer ayudarme a mí mismo, ¿ves? Yo no me dije, ay, voy a ser psicomago y un día tendré el poder del... Para nada. Y sobre todo no lo hago hoy en día tampoco, ¿ves? Porque no solo soy psicomago, sino me dedico a miles de cosas más y soy un ser humano que eso forma parte de mi vida, evidentemente que tiene un lugar muy, muy grande, ¿no? Además que te digo, hago esos webcam gratis, en plano creativo, donde doy y hago mi obra, me obligo a hacerlo, para que suceda en mí. Yo me siento en proceso con eso también, ¿ves? Entonces los actos han salido gotita a gotita, empecé dando un actito, luego otro actito, luego me fui mojando hasta que ya puedo hacer sesiones con más personas, ¿ves? Pero sí tiene que ver mucho con, te digo, el estudio que haces y la experiencia, y luego sí que hay un misterio. Y hasta hoy no lo he podido elucidar y espero no poder elucidarlo. Creo que sería una pena porque me encanta que suceda así, ¿ves? Porque siento que estoy participando en algo que me lleva también.
Es una linda sensación cuando una sincronicidad sucede, cuando se aparece el acto y corresponde a la persona, y que no viene del intelecto, sino que surge de esta otra dimensión, pero que funciona muy bien. Claro, esa parte, dices que hay un punto mágico. Sí, ese punto mágico me recuerda al niño cuando ve a un mago, que se deja tocar por la magia, o está el adulto buscando siempre dónde está el truco y no disfrutando del acto. Esa mente, que es precisamente la que no actúa tanto en este momento mágico, es la que impide quizá. Es decir, como me voy muy a la mente, cuando tú me das un acto de psicomagia, como yo me vaya mucho a la mente y no conecte con lo que está pasando, con mi propio proceso de sanación, eso me puede hacer realmente frenar. O sea, es la mente la que dice, uy, esto es muy complicado, esto. Pero realmente hay un instinto que te dice, esto me está diciendo, me está tocando, esto me resuelve. Lo que pasa cuando se da un acto es que si es un acto, digamos, correcto, ya te va a afectar desde que te lo digo. Entonces, es como un virus positivo, un virus de salud que va a entrar en ti, y en un momento dado, después, quizás puede ser en 1 año, en 2 años, puede que sientas una verdadera necesidad de hacerlo, ¿ves? Entonces va a hacer su efecto. Y claro, porque un acto es una proposición que se te hace para encontrar otro camino que el camino estructurado por ese yo del pasado. Entonces, es peligroso. Entonces, todo se va a poner en juego para que sobre todo no lo vayas a hacer, porque si tú encuentras otro camino, traicionarías. Y al final de cuentas, te lo digo así, mueren todos. Bien que ya no existen. Estaba en medio de algo, pero eso no existía. Claro. Es curioso porque quizá hay gente que puede encontrar no muy seria la psicomagia, como hay gente que la encuentra súper interesante, y luego quizá están participando de rituales sin saber que están participando de rituales cada día, desde el DNI o el pasaporte que llevan hasta los contratos que firman hasta la Navidad. O sea, la vida está llena de rituales y en cambio no entienden que este ritual podría llevarlos a traspasar algo que sí les beneficiaría. Es como que el ritual aceptado, una vez más quizá por el clan, es como de la secta. Esto es una secta, pero la sociedad es una secta también. ¿Sabes qué? Yo creo que son todos esos miedos que hay ahí. Yo te hablo sinceramente, no tengo por qué mentir ni nada, ¿no? Yo te digo, yo la psicomagia la apliqué porque salí de una situación de infancia muy dolorosa y no solo me ayudó a solucionar cosas, sino que me ha permitido proyectarme en una dimensión de la realidad que es sincrónica, ¿ves? Y me ha llevado poco a poco a vivir un bienestar. Yo hoy en día no sé qué pasará mañana, pero me siento muy bien. Hay el dolor y todo, pero me siento muy bien. Y yo sé que es sentirse mal. Yo sí sé que es arrastrarse, sí sé que es querer tomar una pistola y poder pelarse en la cabeza. Sí sé que son los impulsos, sí sé que todas esas cosas, lo sé. Entonces yo sé cómo estoy hoy. También hice todo otro trabajo, que es un trabajo ya que yo llamemos la magia consciente. Es magia como inconsciente y luego magia consciente, que hice un proceso analítico, de estilo psicológico, porque aprendí a pensarme. Que una vez que tú haces un acto, es como poner semillas, pero después lo tienes que regar y asolear. Y eso es tu pensamiento. Es por eso el pensamiento es importante. Pero solo pensamiento sin magia inconsciente, pues no es suficiente. Y solo magia inconsciente sin pensamiento, tampoco. Entonces va junto. Hemisferio derecho, hemisferio izquierdo, córtex, límbico y reptil, ¿no? Son los diferentes cerebros que tenemos y son lenguajes que hay que aprender a manejar. No es la psicomagia como una varita mágica te va a solucionar la vida, porque las personas que creen eso son personas que en el fondo son infantiles, porque quieren que se les dé todo sin realmente darse el trabajo de transformar ellos mismos con su voluntad, acto de voluntad, su vida, ¿ves? Es el efecto píldora. Sí. Pero igual hace efecto. Nada más que podría ser mejor efecto si la persona realmente emprende su camino terapéutico y al mismo tiempo lo racionaliza, no demasiado, porque no somos solo racionales,
sino racionaliza, cambia su estilo psicológico y riega y asolea bien ese terreno donde fueron sembrados todos esos, llamémoslo, rituales. Mira, el ritual es fundamental porque como tenemos tendencia a repetir, ese es el piloto automático, hace eso, repite lo conocido. Entonces, no entiende que hoy ya no es ayer. Él cree que ayer es hoy. En su mundo, que los padres, los abuelos, los tíos, el árbol genealógico está vivo. Que todos están vivos, no como seres humanos, no como símbolos, pero códigos. Entonces, vive dentro de eso y mantiene todo eso. Entonces, el ritual es enseñarle, explicarle a esa dimensión en su propio lenguaje que ayer ya no es hoy y que no hay ningún peligro en entrar en hoy. Y que no hay ningún peligro en regenerarse, en transformarse. Le enseñas, ¿ves? Entonces, si tú te enseñas en su propio lenguaje, esa dimensión de repente va a poder entrar en un nuevo ciclo, facilitar los cambios de ciclo. La psicomagia es muy, muy útil para eso. Eso es uno. Después se pueden hacer otras cosas. Me imagino que debe haber también aplicaciones, claro, para todo. Me imaginaba ahora mismo en la educación, por ejemplo. Es decir, uno tiene un hijo, o ya en las escuelas, por ejemplo. Claro, tener un hijo es un ritual. Claro. El mismo nacimiento, yo que hemos tenido una hija en casa, ¿sí? Con todo lo que se mueve allí, y con todas las velas, y con todo el... Sí. Y me di cuenta del poder de ese ritual, que además está siendo tan real para mí. Y bueno, ¿hasta qué punto la psicomagia, si se pudiera usar desde la educación, desde los chiquitos ya, para dar espacio, para intentar automáticamente, se podría buscar una aplicación realmente poderosa? Yo lo he hecho con los míos, hemos hecho psicomagia. Porque ellos entran enseguida, ¿no?, al juego. Claro, lo viven como algo natural, supongo. Sí. Entran y lo conocen cada vez que tenían una dificultad. Decían, vamos a hacer un acto de psicomagia. Y lo conocen y lo entienden. Su cerebro es metafórico y analógico, entonces entendemos ese lenguaje. Claro. Es el lenguaje de los sueños. Entonces, todavía no están condicionados, además. Pero supongo que, por ejemplo, yo creo que tú has tocado mucho el tema del teatro también. ¿Sí? El tema creo que todo eso también disinhibe mucho. Si uno no ha hecho nada corporal, no ha estado en el arte, no ha estado... igual tiene tantos límites que romper, que igual ahí es donde está la gran dificultad. Es que esta teatralidad es así. Cuando aparece cuando hay un conflicto, es totalmente abstracto un conflicto con mi papá. Es abstracto, no lo puedes como tocar y tampoco ver, no lo puedes oler, no hay nada concreto. Es decir, que no lo puedes reconocer. Es como tener un enemigo y no saber ni dónde está ese enemigo. Es un enemigo totalmente invisible, ni fantasma, es porque un fantasma por lo menos lo puedes ver. Entonces tengo un problema con mi papá, pero no entiendo nada porque el cerebro no entiende. Dice, ¿cómo lo soluciono? Hablas. Sí. ¿No? La psicología arquetípica junguiana ayuda porque habla de arquetipos, ¿no? Dice que ya empiezas a reconocer las cosas. Hay que darle forma a lo que te sucede. Entonces lo que hace la psicomagia es que le das forma al conflicto. En ese momento tu cerebro lo reconoce, pero le das forma ¿cómo? No dibujándolo nada más, porque tú le tienes que dar forma al cerebro con los sentidos. La memoria es sentidos, todo está a través de los sentidos. Entonces, cuando tú creas un acto, vas a transitarlo a través de tus 5 sentidos. En ese momento, tu cerebro reconoce a través de los sentidos lo que es totalmente abstracto para él y por primera vez lo ve. Entonces, es como los mitos. Un mito, para mí es la expresión de y eso decía Joseph Campbell, que es la expresión de esta dimensión conciencia que se hace ver a través del mito, la historia, para que tú puedas transitar tu proceso de transformación. Lo ves, lo comprendes, entonces aparece lo que en el fondo es totalmente abstracto. Aparece y ahí lo transitas, lo reconoces. Entonces necesitamos reconocer lo que nos pasa. Y si lo reconoces también a través de tus sentidos y tú lo vives, es decir, empiezas a poder tocar la materia de tu conflicto a través de la vida que tú vives dentro de ese acto.
entonces te conviertes en protagonista del conflicto y además conductor del conflicto, lo puedes solucionar. Porque si no, no lo puedes hacer, porque a través de la cabeza no se puede. Entonces, ahí se convierte como en un sueño lúcido. Y además, pues, te digo, lo repito de nuevo, lo reconoces, se hace concreto, lo puedes transitar por primera vez en la vida. Y no sentado en tu silla, porque lo que te pasó no fue sentado en una silla, lo recibió todos tus sentidos. Y entonces se enmagacinó. No, curiosamente en un ritual siempre se juega con los sentidos. Los sentidos. Entonces, una vez que lo viviste, ya quedó impreso en ti. Y en ese momento, una vez que entró en tu memoria, tú ya lo puedes transitar miles de veces y vas haciendo como sanando, tomando la medicina y la medicina y la medicina. Como, que es lo contrario que cuando vives un estrés. Me robaron el reloj, entonces me lo robaron, sí. Entonces me lo robaron, ay qué horror, me robaron el reloj y lo veo de nuevo, me lo robaron. Entonces el estrés va creciendo y creciendo y creciendo y creciendo y creciendo porque te estás imaginando las cosas. Aquí te imaginas un proceso sanador que viviste a través de los sentidos y te empieza a sanar. Y yo creo que todavía no se da cuenta de lo potente que es eso. Y no es nada que tiene solo que ver con brujos o chamanes, como decir, los charlatanes, ¿sabes? Porque cuando uno dice la psicomagia no tiene, no es serio, es porque quizás en su vida han visto charlatanes, ¿no? Entonces creen que tiene que ver con eso, pero la psicomagia tiene toda una estructura que cuando uno lo estudia realmente pues puede hacer mucho sentido, ¿no? Y está muy unida a ciertas prácticas psicoanalíticas, como las prácticas psicoanalíticas junguianas. Está muy cerca, claro. Está muy cerca. Entonces yo ya me olvido de todo eso, porque pues con la cantidad de gentes que hemos trabajado y los resultados que ha dado, eso habla mucho más que cualquier otra cosa. Y también yo mismo, ¿no? Yo mismo soy mi propio resultado. Yo tengo la sensación de que soy parido por la psicomagia, ¿no? Es de hecho una forma de vida, quizá. Sí, también. Y quizá a mí me conecta mucho con lo que quizá debía de ser el arte en su origen, o debería ser el arte en realidad. No esa parte neurótica que nos han vendido, sí, que es una especie de bucle en el cual uno se regodea su propio malestar, sino una posibilidad de salir del espacio en el que estás para abrir otra posibilidad nueva. Igual hago una diferencia, ¿ves? Porque sería arte sagrado, porque hay que tener cuidado con la psicomagia, porque el artista va a expresar su ego, ¿no? Es decir, sus gustos, y tiene que ver con un espejo, ¿no? De una forma de narcisismo. Todos los artistas son supranarcisistas, y yo me dedico a eso también, entonces conozco bien hasta donde puedo mi narcisismo, pero está ese espejo de su ego, ¿no? Aquí vamos a tener que retirarnos un rato y ver al otro, escuchar al otro, porque el acto no surge de ti, surge del otro o de la otra, ¿ves? Y tampoco es una interpretación de tu conflicto y yo hago un cuadro, no, tengo que tener cuidado, porque ahí me voy a tener que retirar, ¿ves? Y escucharte y crear algo que tenga que ver con tu propio mundo, intentar por lo menos eso, ¿ves? Entonces, es el peligro de proyectar. Sí, ese es el peligro. Es decir, tú tienes problemas yo tengo problemas con mi papá, tú tienes. Entonces mata a tu padre. Entonces acuéstate con tu madre. Y todo va para eso. Y ese es el peligro. Igual que cuando uno lee un tarot. Entonces lee el tarot y se ve a sí mismo y siempre hace las mismas lecturas. Entonces la disciplina en la psicomagia es intentar de que no todo sea sobre ti cuando trabajas, porque la tendencia que tenemos es todo sobre mí. Entonces también voy a proyectar en el otro pues mis propias situaciones. Es ahí donde se intenta digamos hacer una acción de invisibilidad y entrar en esa escucha. Claro, esa definición de arte sagrado me ha gustado, me ha resonado. Es decir, un arte sagrado
un arte que, bueno, de conectar directamente con el Feng Shui, por ejemplo, el original, ¿eh? Sí, claro. Sí, es una forma de usar el arte para quitarse en medio y... Sí. Y es cierto que es un mundo muy egocentrista el del arte, ¿es verdad? Es Sí, pues. algo que siempre me he preguntado. Pero yo digo, si un artista puede hacer su arte, pero cuando toca pasar ahí, tienen que dejarlo de lado, ¿ves? Yo me dedico al teatro, me dedico a estoy haciendo mi escritura, de poesía, la pintura, la música, y lo hago. Entonces sí hago mi arte y estoy muy satisfecho. Tengo mis puestas en escenas teatrales y ahí me expreso. Pero lo que va pasando últimamente es que ya estoy viendo todo. Ya no puedo hacer arte profano en mi vida. Entonces todo tiene como un sentido. Está en una especie de unidad de estilo. Ya no lo veo separado. Ya hoy en día ya lo que hago, pues todo está dirigido a la sanación y ayudar, ¿no? a encontrar caminos otros a las personas, ¿no? Digamos, más conscientes. Me interesa mucho también que hablemos, aunque sea de pasada, de la metagenealogía. Me parece muy interesante y hoy en día además hay muchísimas ramas relacionadas con los árboles que vienen de diferentes lados. Sí. Se me ocurre también todo el tema de las constelaciones sistémicas de Hellinger. Hay sutiles diferencias entre unas y otras, porque el que lo crea es un artista, el que lo crea es un excura, el que lo crea es un... Pero sí hay una relación en que hay algo ahí que está afectando y quizá la psicomagia tiene más sentido cuando yo sé qué está pasando. Sí. Para el que no sepa mucho sobre todo eso, toda la parte esa sistémica, ¿hasta qué punto cómo se podría dar a entender al que no ha oído nunca todo esto? ¿Qué está pasando ahí? Pues es que de alguna manera te expliqué, nosotros funcionamos con un piloto automático. Hay una situación en nosotros que tiende a repetir. Por eso se le ponen los mismos nombres que los abuelos a los niños. Por eso después uno siente que está haciendo la vida de su madre, de su padre, se muere en el mismo día que su abuelo, nace el mismo día que su tía, tiene el mismo accidente el mismo día que la bisabuela, quiebra el mismo día que nace el abuelo, y todo eso. Entonces, nuestra mente es un sistema de analogías, ¿ves? Y como te dije, tiene tendencia a repetir el pasado en el presente, es su ley. Entonces, porque de alguna manera pues, tenemos una dimensión animal que tendría como misión mantener en vida a su estirpe psicológica hasta que termine el universo. ¿Ves? Entonces, como los camaleones, va cambiando, va mutando, pero siempre igual. Esa dimensión en nosotros no es consciente de que es una gran conciencia y de que no necesita mantener y repetir e imitar el pasado para estar en la vida, que la vida es renovación constante. Entonces, ese yo conservación de alguna manera nos impide conocernos a nosotros mismos, porque estamos imitando, repitiendo. Entonces eso al final de cuentas uno puede tener la sensación de que está muy feliz, pero no está, porque hay mucho más dentro de un ser humano. Un ser humano es una bomba atómica, es mucho más. Entonces no es ni la suma del pasado, ni es los otros. Uno mismo es una dimensión totalmente amplia y desconocida, cósmica, multiuniversal, y hay tantas situaciones dentro, pero en general uno se vive reducido a ese yo conservación que se repite. Entonces, lo que hace uno cuando trabaja sobre el árbol es ver dónde uno está repitiendo. ¿Ves? Ver dónde uno está repitiendo. Y para poco a poco ir disluyendo esa repetición para poder percibirse a sí mismo en toda su magnitud. ¿Ves? Entonces, hay un trabajo que hacer para ver todo eso y cómo se va sucediendo en uno. Porque hay fidelidades tan grandes neuróticas que te llevan, incluso pueden llevar a la muerte. Somos posesos, nos posee eso. Gente con enfermedades, gente con ruinas, es un sistema de repeticiones, de fidelidades, de obediencias, de maldiciones. ¿Ves? Por ejemplo,
Hay maldiciones. En esta familia nadie amará, en esta familia todos serán pobres, en esta familia... Hay tantas maldiciones, y esas maldiciones se respetan, son como órdenes, ¿ves? Fantasmas. Es decir, que se muere el abuelo, te pone el nombre, te entra un fantasma. Entonces son fantasmas psicológicos, por supuesto, son energías emocionales, pero hay todo un sistema, hay toda una ley ahí dentro de ese clan, son leyes de clan. Entonces lo que uno poco a poco pues tiene que ir aprendiendo de que no necesita estar obedeciendo a eso, que es una ilusión, y que la misión no es mantener en vida todo eso, sino la misión es transformarse, y que no porque te conviertes en ti mismo desobedeces, traicionas. Es decir, que sobre todo no queremos excluirnos de nuestro clan, porque podríamos morir. Eso pasa dentro de nosotros. Entonces nos unificamos a él y nos parecemos a él, nos pintamos de los mismos colores, ¿ves? Entonces imitamos, porque si cambiáramos de color, inclusive nuestro clan no nos reconocería, nos matarían. Entonces, de alguna manera hay esa tendencia a ser iguales. El olor, todo el olor psicológico, las neurosis y todo eso, ¿ves? ¿Sabes? Es fantástico porque... Entonces dice, voy a descubrir un nuevo camino en mí. No, porque voy a cambiar de color, entonces tengo que volver. Entonces uno tiene tendencia, yo lo conozco en mí. Ay. Mira, no te puedo explicar qué fue, pero te lo cuento igual. Hoy me pasó. Mira, yo he trabajado y estoy trabajando, sigo adelante y pienso que no voy a detenerme hasta el último suspiro. Es la pasión de ir descubriendo esos nuevos caminos. Pero yo he vivido situaciones en el pasado que no han sido siempre sanas, ¿no? Entonces he luchado para ir poco a poco, ir soltando eso. Y hoy estaba en mi hotel y de repente, y había trabajado mucho, y iba a, no un pecado, pero iba a volver hacia atrás. En el momento en que iba a volver hacia atrás, se apagó la luz así. ¡Pah! Yo dije, ¡ay! Dije, ¡qué increíble! Quizás he trabajado tanto que hay algo en este universo que me está ayudando a ya no volver atrás. Y yo lo tomé así. Yo dije, muchas gracias. Porque mi tendencia era volver atrás e ir a sentirme de la misma manera, gritarle a esta persona, tener el mismo comportamiento y justamente me iba a llevar a un camino que yo conozco. Y yo lo que estoy buscando es otra cosa. Entonces en ese momento me detuve y dije, claro que sí, voy a tomar otro camino. Porque yo ya he trabajado sobre eso. Entonces ahora ya es un hábito que está en mí. Entonces voy a dejar este hábito. Y pude ver hasta qué punto, ¿no? Uno reacciona automáticamente, si no tiene ese momento de conciencia, ese momento mágico, donde uno dice, momento, ¿vas a tomar este camino que es el mismo de siempre o vas a tomar otro? Entonces, la psicomagia te va ayudando a que ese piloto automático vaya perdiendo su fuerza, ¿ves? Y que en un momento dado tú puedas tomar la decisión, ¿ves? Y sobre todo una decisión que no corresponda a lo conocido, a lo repetido, a lo mismo de siempre. Y entres en esa maravillosa dimensión de lo desconocido dentro de ti, te descubras y empieces a entrar en ese paraíso de descubrimiento constante, ¿no? Claro, de hecho me he planteado a veces qué pasaría si el mundo oficial, el mundo corriente, o sea, eso que es tan abstracto pero que en el fondo es el día a día, aceptara los parámetros, al menos los parámetros que propone la psicomagia, por ejemplo, o el arte ritual. Es decir, entender que pues hay una parte de mí que se le acercaría a mi padre, que me haría una esquina para marcar un territorio, que desea una mujer, o que desea esto, que desea aquello, que desea a su madre en algún momento. Claro, cuánta absurdidad cotidiana caería en ese momento, porque reconocer eso es ya automáticamente relacionarse de otra manera. Me he encontrado actores, en algunas de las charlas que he dado o lugares en los que he estado, que curiosamente algunos de ellos habían hecho actos de psicomagia contigo o con tu padre. Actores. ¿Sí? Claro, el actor explora, busca y va abriendo poco a poco a través de los personajes la mente. Pues un actor tiene, yo pienso que tiene en el fondo
está también actuando, entre otras cosas, porque es su arte, ¿no? Pero también está buscando procesar y hacer, digamos, sensorializar a lo que le pasa adentro, para poder transitarlo, comprenderlo y solucionarlo también. Claro, yo me encuentro hablando con un actor y le digo eso, hablamos de temas relacionados con todo esto y los veo generalmente abiertos, es decir, es una persona que está acostumbrada a explorar. Cuando hablo con gente de ámbitos más clásicos, es escandalizable el simple hecho de nombrar pues, la idea de que pueda haber un Edipo familiar o una violación en su familia o quizá un aborto. En mi casa, cuando éramos niños, mi padre me decía, ¿te quieres coger a tu mamá? Así directamente. Entonces, ¿por qué no haces, sí, ¿por qué no haces un acto, le pones una foto a una mujer y te acuestas con ella? Y yo a mi mamá le dije. Se creó un nudo incestuoso porque cuando era niño no podía tocarte y estuve alejado de ti, entonces se creó una especie de fantasma en ti. Entonces, claro que me encuentro a puras mujeres que se parecen a ti, siempre me encuentro contigo. Entonces, en el fondo, pues, estoy buscando esa situación, ¿no? No estamos hablando solo de sexualidad y de acostarse, sino que a través de la sexualidad se crea esa fusión que uno está buscando hacer con la madre, pero la madre en el fondo es la que después, si se hace, ¿no? Es la que permite, a través de esa relación que se hizo con ella, permite a ti hacer contacto con una dimensión, llamémosla femenina, de tu ser. Pero cuando la relación con la madre no se hizo y faltó o estuvo demasiado encimosa porque es el otro lado, entonces hay como una especie de prohibición inconsciente a contactarte. Entonces, en el fondo, encontrando a mujeres que se parecen a tu mamá es una forma frustrada de hacer contacto con la dimensión femenina que no puedes contactar en ti. Te la pasas buscando a mamá toda sí, tu vida. pero en el fondo estás, no buscándola, sino que estás frustradamente intentando conectar contigo a través de una situación externa, cosa que no puedes hacer adentro. Entonces, por eso la andas buscando ahí. Entonces, a través de esa situación sexual que en el orgasmo hay la fusión, entonces, de alguna manera haces el contacto. Y lo hice. Claro, la metáfora y ya dejé de buscar a mujeres como mi madre, sino empecé a encontrar a mujeres como mi hermana. Y ya, pero uno va pasando de uno a otro, ¿no? Y luego ya lo solucioné y ahora estoy en otro momento de mi vida. Pero sin miedo, ¿eh? Además que me puse una foto, era una mujer, era como una foto, le hubiera podido poner la foto de no sé qué, de Dolly Parton. Claro. Es el poder de la metáfora, realmente. Sí, la metáfora. No es un peligro. Pero es sutil porque es a milímetro, es decir, que si tú pones esta foto aquí o pones otra no funciona. Entonces, son detallitos, pero esos detalles son tan fuertes y hay que saber combinar esos símbolos para que se estructure un acto que realmente pues, pueda hacerle sentido y abrir esas puertas, ¿no? Y también educar. También no me sorprende porque viene del arte, la psicomagia veo que viene creada por artistas, ¿sí? Por una familia de artistas. Realmente no me sorprende que el que no solo se está sanando desde un ritual, hay una expresión también. Romper una sandía con la foto de alguien. Es drenar, ¿no? Es algo que está ahí dentro haciendo... ¿no? Es expresar lo que no te confiesas. Entonces la sandía pues es como la sangre, entonces es como quebrar. La sandía puede ser eso en ese caso. Claro. Puede ser un cráneo, puede ser un vientre, puedes abrirle el vientre con la sandía, te la comes, es canibalismo. Es tanto, por eso el poder de la metáfora pues es gigantesco, porque un objeto puede ser 1000 cosas. Entonces, por eso que hay que saber qué va a ser este objeto para esa persona, no este objeto para todos es lo mismo. Claro. Y es ahí donde viene el arte, ¿no? Es decir, que tienes que saber mezclar los colores para crear esta sombra como una pintura, porque si no vas a crear un azul y está el sol, entonces pues, no funciona porque es de día y estás creando un azul oscuro. Entonces tienes que hacerlo con mucha sensibilidad y sobre todo hasta cierto punto pues conocer, ¿no? Porque pide mucho conocimiento. Claro, a veces cuando yo comento me encuentro con la resistencia de, hombre, ¿cómo voy a incluso metafóricamente, cómo voy a comerme a mi padre? Y yo les digo, bueno, pero tú vas a misa y te comes el cuerpo de Cristo. ¿Sí? Es que el canibalismo existe en todos. Cuando mamas,
te estás comiendo a tu mamá. Cuando estás en el vientre de tu mamá, te estás nutriendo de tu mamá. Cuando vives en tu casa, te nutres del conocimiento de tu padre. Te nutres de su aire, respiran el mismo. Eres caníbal, somos todos caníbales. Claro. Entonces, cuando fuiste bien nutrido por tus padres, es decir, bien alimentado y también a nivel emocional, ¿no? y energético, iniciático, entonces sales de tu casa para dar. Pero cuando no fuiste nutrido y no te alimentaron y tus padres de alguna manera fueron egoístas contigo, o ellos tampoco, porque ellos tampoco fueron alimentados, entonces se repite, entonces te quedas con ganas de comértelos y te conviertes en un vampiro y eres caníbal. Hay gente que te chupa el tiempo, que te absorbe la vida, ¿ves? Y que están ahí y no hacen nada juntos, pero necesitan que estés a su lado y te chupan la energía. Entonces, o parejas, ¿no? Entras en parejas y luego sales con 20 kilos psicológicos menos porque te chuparon la vida. Entonces, cuando sucedió eso, entonces hay que darle la información a la persona de que sí puede comerse a sus padres, entonces que se los tiene que comer. Y ya una vez que se los comió metafóricamente, como que hay algo que se tranquiliza y deja de buscar afuera lo que no puede hacer dentro. Es que no se puede nutrir a sí mismo y a sí misma porque sus padres no lo hicieron, entonces siente que está prohibido dentro también hacerlo. Me gustaría aprovecharte, como os he dicho antes, es un regalo para mí este momento, y que nos hablaras un poquito también del tarot. Creo que estaría muy bien aprovechar eso, porque también hay algo muy tópico en el tarot, aunque cada vez menos, por suerte, y quizá debido a toda la parte más de superchería, de leer el futuro, todas esas historias que generan, ¿sí? Pero hay una parte mucho más profunda y seria, científica, artística, no sé cómo llamarle, que tiene que ver con el tarot, un lenguaje, sí, que le habla inconsciente, bueno, hay un metafórico también y simbólico. Claro, alimentar esa parte. Me gustaría que los que nos están escuchando y no conozcan eso, conocieran otra forma de conectar con el tarot, con esa palabra que tanto se relaciona con dime qué pasará mañana, ¿sí? Mira, es que ahí está la cuestión. El tarot, mucha gente cree que es para leerlo. El tarot, antes que nada, es un mapa. Es el mapa, digamos, no todos, pero el tarot de Marsella, que es el origen de todos los tarots. El tarot de Marsella está estructurado como un mandala, eso lo describió mi papá. Alejandro lo llama. Es un mandala, es un dibujo con un centro y 4 ríos, que cuatro ramas, que son la rama de las monedas, hasta el 10, del 1 al 10, la rama de los bastones, la rama de las espadas y la rama de las copas, como tus 4 energías. Las espadas, tu intelecto; el bastón, tu sexo; la copa, el corazón; y la moneda, el cuerpo, el vehículo. Como tus 4 aspectos de tu psicología. Te lo voy a decir más simple. En el intelecto es tu capacidad de éxito, en tu corazón es tu capacidad de felicidad, en tu sexo es tu capacidad, tu fuerza de decisión y tu libertad, y tu cuerpo es tus límites personales, decir sí y decir no, a ti y a los otros dentro de ti. Eso es otra forma. Luego están 4 arquetipos: el rey, que corresponde a la espada y al intelecto; el amante, que corresponde al emocional; el bastón, que corresponde al mago, maga; y el guerrero, que corresponde a la moneda. 4 aspectos de tu psicología, 4 aspectos que tú tienes que integrar en tu vida para poder ser un ser que Freud llamaba de alto carácter. Freud decía el carácter, el destino es el carácter, ¿no? Pero muy profundo, porque entonces cuando tú ves el tarot y ves el dibujo, tú entiendes que es un mapa. Es decir, que es un mapa que si tú lo integras, es un mapa no verbal, es un mapa en imágenes, que si tú lo integras, tu cerebro entiende qué es. Es, de nuevo te lo digo, es que tus sentidos pueden al fin ver, tocar, oler, sentir algo que es totalmente abstracto, que es la integración psicológica. El tarot, en su dibujo completo, tú lo integras y lo aprendes y lo conviertes en tu esqueleto,
psicológico, solo por aprender esa figura entra en ti, es un mandala. Entonces, nosotros, ¿no? En mi familia, nosotros vivíamos tarot, es decir, que respirábamos tarot. Fue una experiencia increíble. Yo aprendí a leer y a contar con el tarot antes de leer palabras. Mis padres experimentaron conmigo el tarot. Y fue increíble porque yo pienso con símbolos, ¿ves? El tarot es analógico, siempre que el tarot de Marsella, como es un mandala, esto tiene que ver con esto, cada figura tiene que ver las unas con las otras, es un todo, es como un tejido. Es como la vida, está toda interconectada, ¿ves? Y no, creemos que no, pero todos estamos interconectados. Entonces, el tarot te habla de esa interconexión y te enseña a pensar de forma analógica, ¿sí? Y evidentemente te habla de los diferentes niveles, estados de conciencia. Es como verdaderamente un mapa del ser. Entonces tú te trabajas con el tarot, porque estos arquetipos, estos personajes, son lo que te permite reconocer las diferentes energías y vibraciones que hay en ti y poderlas transitar. Es decir, que te enriquece. Entonces te enseña a desplazar a tu ego. No todo sobre ti, sobre ese yo que se repite. Es decir, que entras en la dimensión de los arquetipos. Entonces te conviertes en un ser, llamémoslo así, internamente cósmico. En un ser con una conciencia viva. Te vives así. Y te lleva a poder experimentar lo más amplio de la existencia. Te ayuda. Entonces, el tarot es para trabajarse. Yo siempre lo he utilizado así lo enseño. Es decir, que cuando las personas vienen a trabajar conmigo, yo les digo, el primer año que vamos a hacer, aquí no se lee ningún tarot. Aquí no se lee, te vas a tener que dormir con él, vas a tener que soñar con él, vas a tener que dejar que hable a través de ti, vas a dejar que te posea, vas a dejar que haga su camino, te vas a dejar que aparezca dentro de ti y a ver qué haces, como tomarte una píldora y a ver qué sucede dentro de ti. ¿Ves? Porque si no, uno quiere producir un efecto. La sombra del tarot es el poder. Mucha gente hace el tarot para tener amigos, para ser poderosos y para darle direcciones a las personas que no puede darse a sí mismo y a sí misma, porque una persona que intenta decirle el camino de vida a los otros que debe llevar es porque él no sabe hacerlo consigo mismo. Yo pienso que un tarotista, yo lo llamo responsable, de ninguna manera le dice a la persona lo que tiene que hacer, le propone, le abre posibilidades y le muestra diferentes posibilidades y la persona elige. De ninguna manera le va a decir el futuro, porque eso no es responsable, porque cuando un ser humano tiene un tarot en las manos, para la persona es canal de Dios. Es decir, que se le abre, es como su papá, su mamá. Entonces, le puedes decir que le va a pasar un accidente en 3 días y le pasa, porque tú lo condicionas. Entonces, es muy peligroso, es como tener un bisturí en la mano. Tienes que saber que si dices algo, le vas a cortar una vena. Entonces, hay una forma de leer el tarot, que se llama tarot responsable. Entonces, la persona y eso me lo enseñaba Alejandro, me decía, en lugar de decirle qué es lo, por ejemplo, dice, voy a tener una pareja. Si tú le dices, por supuesto, salió el enamorado, por supuesto que vas a tener una pareja. ¡Qué trampa!, ¿no? ¡Qué peligro! Porque el peligro es ese, que tú lo interpretes así, claro. No, porque eso le va a impedir trabajar. Si la persona viene a preguntarte si va a tener una pareja o no, es que tiene una falta de confianza, es que algo está pasando en ella que está encauzando esa no relación. Entonces va a ser más interesante por qué hasta hoy no la has encontrado y por qué pensarías que no la vas a encontrar, qué hay en ti que se desvaloriza de esa manera. Entonces vamos a trabajar sobre tu valorización. Es un conflicto, puede ser un conflicto emocional. Ni siquiera le digo, es un conflicto emocional, pero sería tomar poder, como si yo fuera el sábelo todo. No, busquemos. Entonces, saquemos otras cartas para ver de dónde podría venir eso. Entonces me sale esta. Podría venir de que tu madre cuando eras niña te dijo que te ibas a quedar sola con ella toda la vida. ¿Te hace sentido? Sí, me hace sentido. Bueno, entonces, pues trabajemos a ver si podemos encontrar, y ya empezamos con los actos. Entonces vamos profundo en el árbol y vamos a analizar. Digamos que el tarot es como detectar
en la dificultad. Es como la punta del iceberg y luego podemos ir más profundo. ¿Es un poco una especie de prolongación de la intuición? Mira, yo estoy convencido, eso es mi convicción. Te digo algo que yo pienso profundamente. Cuando la persona elige el tarot, es la dimensión más consciente de la persona que lo elige. Porque quiere ayudar a que la persona se solucione. Entonces, cuando la persona está en el conflicto, está en el yo conservación, en la fidelidad, en lo más inconsciente de su ser. Y la dimensión más consciente del ser está ahí esperando que esa persona abra una puerta, a decirle y explicarle cómo se tiene que mover, ¿ves? ¿Ves? Y está ahí esperando, está al acecho la conciencia. Y apenas tú le das la posibilidad, ¿cómo rayo te va a decir cómo transformarte? Te va a ayudar. Y para eso tú tienes que tener orejas para escuchar y ojos para ver. ¿Esa conciencia de la que hablas, tan amplia? Lo que me pasó hoy, se me apagó la luz. Yo dije, superconciencia, ¿no? Sí, yo dije, qué maravilla. O yo me puse en ese mismo instante, en ese lugar, calculando, porque yo pienso que uno sabe todo. Pero esa dimensión en mí, la más consciente, pues me dijo, mira, pues, ya estuvo bueno. Y yo dije, ay, qué maravilla. Entonces el tarot en el fondo, donde dice, ay, tengo miedo de ver, para nada, que venga lo que venga, porque todo lo que yo tengo que ver es el mensaje que es mandado por esa dimensión más consciente de mí, que quiere que yo haga el trabajo y que me mueva. ¿Ves? Por eso el tarot, entre tantos otros significados, la palabra dice rota, tarot, rotar, rotación. Y cuando se ve el dibujo del tarot, tienes la impresión de que se mueve, ¿ves? Entonces, se quiere meter en movimiento. Entonces, tu papel no es el papel de decirle a la persona lo que le va a pasar o no le va a pasar. Tu papel es poner a la persona en movimiento, que haga su trabajo, que se ponga en movimiento, que se confronte, que se afronte, que vaya a ver lo que sobre todo no quiere ver, porque pondría en peligro a todos esos salvajes que andan dentro todavía corriendo en África. Entonces, claro, la misma psicomagia pone una opción a las predicciones. Sí, porque hay predicciones desde familiares hasta lo que dices tú. Me han dicho, o me echaron un balde de ojo y me han dicho, vas a tener un accidente. Sí, y bueno, pasa, tu mamá nunca te vas a realizar, pues nunca vas a encontrar un hombre, nunca vas a tener dinero, y lo realizamos. Entonces nosotros tenemos tendencia a obedecer. Claro, y la psicomagia propone también eso, el realizar la predicción. En lugar de intentar generar una salida, es bueno, vamos a realizarla metafóricamente y te liberas de ello. Sí, es decir, que una vez que entró una orden, ¿ves? Una vez que entró la orden, se insertó ahí. Ahí está. Entonces, de alguna manera hay que llevarla al extremo, para que la mente tenga la sensación de que cumplió la maldición. Y una vez que la cumplió, ya puede pasar a otra cosa, como morirse, ¿no? Te morías, entonces te entierras. Es una ceremonia donde te entierras con todos tus amigos, te lloran, con una persona, con la persona que te mandó la maldición, tu mamá, tu papá, y lloras, dices, ya lo realicé, ahora quiero venir a la vida. Y sales. Entonces, tu mente siente que lo hizo, que murió. Por eso en la psicomagia puedes hacer todo, no hay límites, hasta morir puedes. Y puedes renacer, volar, todo es posible, como en un sueño, todo es posible. Entonces, por un lado hay una parte de ti que dices tú, son papelitos, son fotos, son símbolos, y por el otro lado, la otra dimensión, para nada. La otra dimensión se está muriendo, está haciendo el acto sexual, lo está viviendo, pero la maravilla de la psicomagia es que te impide culpabilizar. Porque evidentemente que si vas a hacer un acto y matas a alguien, pues te culpabilizas, ¿no? Lo haces con los... Pero aquí no. Entonces, hay una parte de ti racional que dice, pues esto no es nada, ¿no? Estoy en una tierrita con mis amigos y una persona con una foto, pero por el otro lado, la otra dimensión lo acepta como una realidad. ¿Ves? Por eso que cuando uno está con las parejas y le grita y las quiere matar y las odia, está odiando a su madre, porque la persona es la metáfora de tu mamá. Y no estás gritándole a tu pareja, a la pobre mujer o al pobre hombre que está ahí, bueno, que también se puso ahí por algo. Pero se puso en el coche, en fin sea. Sí, y entonces, pero es metáfora, nuestro cerebro funciona así. Entonces, yo digo que es una suerte increíble, porque es como el veneno, ¿no? Tienes el veneno y está el suero, que es el mismo veneno. Entonces, tenemos una gran fortuna de tener a nuestra disposición
esa llave. ¿Y qué pasa entonces con el cine, por ejemplo? O con la publicidad? Es decir, todo ese lenguaje metafórico intencionado para generar algo está afectando. Una película de terror, por ejemplo, la vive. Sí, pero por un lado, mira, ¿Con el cine que hacéis vosotros, por ejemplo? Es que te cine. pueden manipular, por supuesto, Claro. es que el cerebro es manipulable, ¿ves? Porque te hacen vivir a través de la pantalla, de ir a la guerra y matar, y etcétera. Pero también el cine es útil porque ves tus miedos, los confrontas, es terapéutico. O sea, como acto terapéutico es interesante, ahora es totalmente inconsciente ahí. Ahora los descarados publicistas, muchos, saben cómo manipularte y saben cómo aprovecharte de ti, saben cómo aprovecharte de tus traumas, de tus impulsos, de tus frustraciones, y saben manipularte. Entonces utilizan todo ese lenguaje para aprovecharse de ti y matarte. Son asesinos, porque te venden veneno, te van a matar. Y además te están impidiendo transformarte, te están llevando a los lugares conocidos, siempre a lo mismo. Exacerban esos límites, que te quedes ahí. A un publicista, una multinacional, nunca le va a convenir que tú hagas algo así, que te pongas porque vas a pararle. En un momento dado, tú eliges o seguir repitiendo o ir hacia otros caminos, ir a la conquista de ti mismo y de ti misma y de toda esa creatividad que hay en uno, ¿no? Que no siempre es fácil, pero pues es una lucha. Y yo en mi camino hasta hoy, digamos, es una lucha amorosa, por supuesto, porque pues estoy convencido de que lo que existe en los seres humanos es increíble, es realmente, con todo, no he dado la violencia, ¿eh? Yo creo que la violencia interna de la imaginación es un paraíso también. La violencia destructiva es el infierno, pero una violencia interna creativa, pues por supuesto que es maravillosa. Entonces en esta lucha que uno hace, ¿no? Que he hecho yo, es para ir a descubrir esos infinitos universos que son posibles transitar en esta vida, y creo que vale realmente la pena. No creo, sino que estoy convencido de que vale la pena. Cuando uno hace su trabajo interior, de verdad lo hace, sinceramente lo hace, se encuentra con lo sublime, se encuentra con lo sublime. Es extraordinario lo que le sucede a un ser humano cuando hace su trabajo, con lo que se encuentra y lo que produce y lo que encausa internamente. Es decir, que lo llamaría así, con todo y dolor, es el paraíso sobre la tierra. No quería tampoco olvidar, aunque lo hemos nombrado antes, tu libro. Yo sé que en tu página web se puede descargar gratuitamente. Sí. Bueno, también me parece que puede ser muy interesante para los que nos están escuchando el conocer, cuando uno comparte su propia historia, y más desde donde tú la compartes, pues una experiencia enriquecedora. Sí, el Collar del Tigre es un libro donde cuento toda mi experiencia, bueno, hasta donde llegué en ese momento, hace 4 años, con la psicomagia y de mi infancia, ¿no? Desde mi infancia, cómo lo fui aplicando, y como todo lo que te conté está ahí. Claro. En un momento estaba en México, lo publiqué en España, en Planeta, ha ido muy bien, y estaba en México para ir de nuevo a Planeta, para venderlo allá y publicarlo. Y me encontré con el libro en la mesa y dije, bueno, voy a hacer una experiencia. En lugar de llevarlo a Planeta y que me paguen, me iban a pagar bastante bien, lo voy a regalar. Porque quiero que esta experiencia, quiero compartir esa experiencia con el mundo. Y sinceramente lo quiero hacer. Entonces llamé a un amigo y le dije, vamos a mandar a regalarlo. Entonces me hizo una versión digital, y a los 2 días ya habían 4.000 descargas. Sí, es meterse en la web y ahí se puede descargar. Sí, lo pueden descargar, es psicomagia.es o cristobalrayajodorowsky.com, y lo pueden descargar gratuitamente y lo pueden buscar y lo van a encontrar en tantos sitios.
Es decir, también todavía se puede comprar en alguna librería. Sí, quedan algunos libros. Lo voy a volver a reeditar en un tiempo más, porque ahora estoy escribiendo otro libro. Y entonces cuando escriba este libro, publique este libro, después voy a volver a publicar el Collar del Tigre. Pero ahora lo pueden descargar. Esa es la mejor manera de leerlo. Pues muy agradecido por la posibilidad y bueno, y ya sabéis, en la página web más información, haces también seminarios, cursos, tienes escuelas, bueno, es decir, estás moviéndote entre Europa y América. Sí, tengo una escuela en Italia. En la web sale todo, además. Sí, en el web está todo. Y ahí pues podéis contactar y abrir posibilidades. Gracias por todo. Un gusto. Y bueno, nos veremos en otra ocasión, en otro proyecto Sinédesis. Ha sido un placer. Hasta siempre.